Una vez más en su programa Escudriñando las Escrituras, y recuerde que estamos hablando en una serie de los reyes de Israel y de Judá, y es una serie que hemos aprendido mucho y que seguiremos aprendiendo con la ayuda del Señor. Y mi hermana Lucy lo saluda. Sí, amén. Es un privilegio como siempre estar aquí, hermanos, en su programa Escudriñando las Escrituras, donde nos gozamos aprendiendo de la palabra del Señor. Agradecemos a usted que tiene la amabilidad de conectarse y pues todo lo que hacemos es para honra y gloria del Señor, y cuando estudiamos la palabra pues es para nuestro propio provecho. Aquellos que nos gusta aprender de la palabra, sabemos que esta palabra es viva cuando nosotros la ponemos por obra, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca del rey David en estas últimas enseñanzas. Esta es nuestra enseñanza número 7 ya. Hemos tratado de avanzar, pero no vamos estudiando la Biblia versículo por versículo ni capítulo por capítulo. Hemos tratado de ir resumiendo lo más que se puede, porque se trata de hablar de la vida de cada rey. Pero estudiando la vida de cada rey nos damos cuenta que hay historias preciosas que les envuelven en sus vidas, que son dignas de echarles un vistazo y de que nosotros podamos aprender de ellas, porque para eso está la palabra del Señor, para que esas cosas nos queden para nuestro ejemplo, aquellas que fueron malas para no imitarlas, y aquellas que fueron buenas obviamente para imitar esas cosas que le agradan al Señor. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de un poco de cuando comenzó la caída de David en el capítulo 11, que fue donde David peca con Betsabé, aquella mujer que era una mujer casada, y David comete un adulterio, pero aparte de eso, también cometió un asesinato, aunque no lo hizo con sus propias manos, pero así Dios se lo demanda, porque él puso a aquel hombre, a Urías Eteba, lo mandó a poner en orden de batalla para que muriera. Entonces fue una orden de David que al Señor le desagradó bastante. El Señor lo reprende y manda al profeta Natán para darle un juicio, ¿verdad? Y ese juicio le decía a David que así como él tomó a aquella mujer, de aquel hombre que solo tenía una, ¿verdad? Así iban a tomar las mujeres de él a plena luz del día. Y es una triste palabra que se cumplió al levantarse su hijo Absalón. El Señor le dijo que de su propia casa se iba a levantar la espada. Entonces fue un juicio bien tremendo, y decíamos eso, que aunque a nosotros no nos guste, como dice la palabra, se cumple, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y muchas veces, aunque sigamos existiendo, viene muerte espiritual a nuestra vida, ¿verdad? Ese castigo, los juicios de Dios son muchas veces bastante severos para que nosotros aprendamos que al Señor le desagrada el pecado. Y esa es la vida de David. Analizando la vida de David, entre más leo, realmente no miro tanta alegría en la vida de David. Tuvo bastantes momentos difíciles y tristes, y más que todo a partir de este pecado con Betsabé. Desde que es ungido, recuerde que Saúl lo persiguió, y desde ahí comienza a padecer mucho. David, de verdad, fue un rey bastante sufrido por causa de Cristo, y después de que él peca, por causa de su propio pecado, que trajo consecuencias. Pero creo que podemos aprender mucho de eso, que muchas veces el llamado del Señor obviamente nos va a traer enemigos, ¿verdad? En este caso con David era Saúl, cuando era injustamente, pero también nos va a traer muchos retos por los cuales van a venir obstáculos que nosotros vamos a tener que aprender a vencer, que solamente eso lo logramos siguiendo la dirección de Dios, siguiendo la palabra de Dios. Amén. Y en el del capítulo 15 al capítulo 18, nos habla cuando Absalón, hijo de David, usurpa el trono. Del 15 al 18 nos habla de la usurpación del trono por medio de Absalón, y hasta el 18 que nos habla de su muerte. Pero ahí es una escena bastante triste, ¿verdad? Lo primero que miramos después, cuando el juicio empieza a cumplirse, que se levanta el juicio en la casa de David, es Amnón viola a su media hermana Tamar. Y después de eso, miramos que regresa Absalón, pero Absalón no viene con un corazón sano. Al parecer, Absalón no estaba contento con su padre, porque su padre no había juzgado, no había metido a juicio a Amnón, aquel que había violado su hermana, ¿verdad? Hermana de Absalón, y que recuerde que él es que toma
la venganza en sus manos y mata a su hermano Amnón, pero al parecer Absalón no quedó muy contento con David, porque Absalón regresa, pero no podía acercarse a su padre. Él estaba retiradito por ahí, no volvió a ver esa comunión que tenía antes con su papá. Entonces vemos que esto afectó el corazón de Absalón y regresa con una actitud bastante perturbadora, ¿verdad? Porque con la intención, él planeando de tomar el reino de su padre. Y es una escena bastante triste porque creo que si a nosotros nos puede doler que nos hagan daño gente que amamos, pero que sean nuestros propios hijos es como de las cosas peores que nos pueden pasar. Miramos una familia que se está destruyendo. Es una historia en sí triste porque viene Absalón con su corazón herido, pero no viene con intenciones de arrepentimiento por lo que ha hecho, sino que en sí viene con la intención de usurpar el trono de su padre, proclamarse rey de Israel. Y no lo hace solo, sino que toma gente importante como lo era Aitofel como rey. Y miro en esta historia un pueblo dividido, ya que mitad del pueblo se va con Absalón y otra parte se va con David. David no tiene intención de pelear en este momento, sino que podemos ver un David que huye de esa batalla contra su hijo. Pero poco más tarde miramos que su capitán del ejército, lo que es Joab, dice esto no se va a quedar así. Trata de recuperar el trono para el rey David y en lo que este acontecimiento, esta guerra va a ocurrir, David es muy claro en algo, que quiere que no le toquen a su hijo, que quiere que Absalón quede con vida, por amor a él. Y ese es un versículo maravilloso que se encuentra en el capítulo 18, versículo 5. Dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, traedme benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Creo que fue una orden de rey muy específica, muy clara, pero no miramos en esta historia que pasa esto. Miramos a un Joab que desobedece completamente la orden del rey David y mata a Absalón. Sí, y es un pasaje que muestra el corazón de padre de David, que aunque si analizamos la vida de David, podemos ver que como padre cometió muchos errores, pero obviamente amaba a sus hijos. ¿Verdad? Que él no le está importando el trono en sí, sino que él está tratando de salvar a su hijo, aún mirando, ¿verdad? Que aquel estaba con un corazón perverso, Absalón no estaba con el mismo pensamiento, es decir, perdonen a mi padre, a él no lo toquen. No, el que usurpaba el reino normalmente era el primero que agarraban, era el rey, y eso es lo que le dicen sus soldados, ¿verdad? Su ejército aquí. David quería ir con ellos, pero el ejército le dice no, su gente le dice no, tú no puedes ir, ahorita tú vales más que 10,000 hombres, así que tú te vas a quedar aquí y tú vas a esperar hasta que nosotros regresamos. Joab y los que con él iban escucharon el mandato del rey para que no asesinaran a Absalón, pero miramos a un Joab que era el general del ejército de David, aquí completamente revelado, creo ya, en contra de las órdenes que daba su rey, ¿verdad? Que ya no le importaba. Y es un personaje bastante importante, Joab, porque miramos que peleó al lado de David. Era un guerrero tremendo, ¿verdad? El general de su ejército. Pero a estas alturas miramos ya que él ya no se sujetaba a David, sino más bien hasta se tomaba la libertad de amenazar al propio rey, ¿verdad? Y esto nos habla de un abuso de autoridad que estaba cometiendo Joab ya, ¿verdad? No saberse sujetar a las órdenes superiores, porque dice la palabra del Señor, estamos en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, que uno de los siervos de David miró a Absalón sobre un mulo, dice, y el mulo entró debajo de unas ramas espesas. Dice aquí la palabra de Dios en este capítulo 18 que murió más gente en el bosque que decir en la misma guerra. O sea, al parecer a veces habían pantanos o era un bosque bastante espeso, quién sabe si habían fieras o que no nos describe exactamente qué pasó.
Pero aquí nos dice que Absalón iba en su mulo y quedó atrapado, tal vez en una horqueta, su cabello se enredó. Ya ve que Absalón describe la Biblia que era un muchacho muy guapo y que su cabellera pesaba mucho, ¿verdad? Tenía una abundante cabellera y él se queda atorado ahí en un árbol. Y este siervo lo ve y le va a contar a Joab. Y Joab le dice, ¿por qué no lo mataste? Si aquí tendríamos un mensaje completo acerca de hablar de este siervo, ¿verdad? Porque él va a decirle a Joab que está ahí. Joab le dice, ¿por qué no lo mataste? Y él dice, porque mi siervo, mi señor, el rey David dio una orden de que no lo tocaran. Y a Joab no le importa, ¿verdad? A Joab le dice, yo te hubiera premiado si tú hubieras matado a Absalón. Y me gusta lo que contesta este siervo en el versículo 12 que dice, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaran 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra de él. Eso es lo que contesta este siervo, que no aparece el nombre, pero sí es una actitud digna de imitar. Fue un hombre que fue obediente, que escuchó la petición de su rey y la siguió al pie de la letra. Mientras que ya miramos a un Joab revelado. Joab dice dice, ¿quién me importa lo que dijo el rey? De todos modos yo voy a matar a este y voy a acabar con ese mal. Y así lo hace, ¿verdad? Joab mata a Absalón. David se entera que su hijo es asesinado y David lo lamenta. Dice que David gritaba llorando, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, termina diciendo el capítulo 18. Entonces miramos al gran amor que el rey tenía a sus hijos, y es que a veces podemos ser ligeros para juzgar, pero imagínate, David se pasó mucho tiempo de su vida huyendo. Prácticamente no pasó todo ese tiempo con sus hijos. Y a veces es lo que pasa en esta sociedad que estamos viviendo, que muchos padres, por ejemplo, pasan mucho tiempo trabajando. Entonces, para tratar de reponer ese tiempo, a veces se evita la corrección a los hijos, como, ok, yo no paso tanto tiempo, ¿cómo es que yo lo voy a corregir si es solo estos momentos yo tengo con él? Y muchas veces dejamos pasar por alto la falta sin ponernos a analizar que ese pecado o esa rebelión de nuestros hijos que no es corregida va a traer consecuencias. Y eso es lo que miramos en la triste historia de los hijos de David, porque no es el único el hijo que se rebela. En el capítulo 19 dice que después de muerto Absalón, David regresa a Jerusalén porque ya no había peligro, obviamente, y dice que la gente, al saber que David estaba de luto, me llamó la atención eso, dice que la gente entra a la ciudad escondidamente, calladamente, sintiendo el dolor de su rey, haciéndose en un mismo sentir con el dolor de su rey. Ellos entran a la ciudad como si hubiesen perdido la guerra, dice la palabra del Señor aquí en este capítulo 19, y es algo que nosotros debemos de recordar, lo que la palabra nos dice, que debemos de llorar con los que lloran y gozarnos con aquellos que se gozan. Y aquí ese es un digno ejemplo de lo que el pueblo de Israel en ese tiempo, de Judá más que todo, que estaban reunidos ahí, hace por su rey. Se compadecen del dolor de su rey, se ponen en un mismo sentir. Amén. Y miramos aparte del pueblo compadeciéndose del rey, pero una persona que no se compadece del rey, sino que en vez de unirse a ese dolor del rey, lo regaña. Y eso pasa de lo que tú decías. Y este Joab, porque miramos a un Joab que desde el principio es un hombre que no se sujetó a la orden del rey. Y creo que solo en eso nos podíamos quedar mucho, pero creo que es un punto importante el cual tocar, porque muchas veces nosotros tendemos a desobedecer órdenes y a no sujetarnos a nuestros líderes. Y cuando no hacemos eso, estamos en desobediencia. Y el Señor no quiere que nosotros como pueblo de Dios vivamos en desobediencia. Y Joab, hablábamos eso, que es importante que le tomemos, que hagamos un énfasis en él, si usted conoce la historia.
porque al final, ¿verdad? Miramos que David da una recomendación en contra de Joab, que si no hemos leído el contexto, los libros anteriores, los capítulos anteriores, no entendemos. Diríamos, David es un mal agradecido. ¿Por qué está diciendo que le hagan esto a Joab? Pero aquí en estos capítulos nos muestra en realidad cuál es el carácter de Joab en este tiempo y qué estaba pasando con él. ¿Verdad? Que a veces nosotros podemos hacer muchas cosas que parecen, cosas malas que parecen buenas. Aparentemente él estaba peleando las batallas con su rey, pero realmente ya no le estaba obedeciendo. Amén, porque miramos a un juez que en sí reprende a David, lo regaña al rey de Israel y le dice, si tú no te levantas hoy, yo te aseguro que haré que todo el pueblo se te vaya en tu contra. En sí lo está amenazando. Prácticamente le está diciendo, o te levantas, y que el rey tenía un dolor justificado, acababan de asesinar a su hijo, ¿verdad? O te levantas o yo te hago otra revuelta, en otras palabras. Pero en sí era una amenaza de un hombre que no estaba respetando su autoridad. Estamos viendo como un abuso de autoridad en esos momentos. Sí. Porque en sí, si te das cuenta, también Joab era un hombre que tenía muchas personas a su cargo. Lo estaban viendo. Entonces, muchas veces una persona puede influenciar a muchos más para bien o para mal. Nosotros, nuestro comportamiento puede influenciar a muchas personas para que le den la gloria al Señor o para que pequen en contra de Dios. Así es. Así es, y sigue diciendo ese capítulo, pues David regresa. David, al ver la reacción de Joab, él pone a otro general en su ejército. Prácticamente aquí es donde David destituye a Joab, aunque no le dice así, no lo enfrenta cara a cara, pero él pone a otro general que es Amasa, ¿verdad? Y que también miramos aquí en el capítulo 20, bueno, creo que antes de llegar al capítulo 20, en el capítulo 19, Joab también mata a Amasa y se autoproclama él otra vez como general del ejército. O sea, los mismos militares, el mismo ejército de David, después de que él mata a Amasa, le dicen, pues, el que esté con Joab y con David, pues, sí, síganlo, ¿verdad? Entonces miramos que sí tenía, aquí nos muestra que tenía mucha influencia sobre el ejército, obviamente el general del ejército, y son ellos quienes lo vuelven a colocar, pero ya aquí era en contra de la voluntad de David. Y en el capítulo 20, como le decíamos, yo leo la historia de David, yo digo, David salía de una y entraba a otra, ¿verdad? Y entre más tiempo se fue poniendo peor porque era gente de su propia casa que se le estaba levantando. En este caso que acabamos de leer, su propio hijo. En el capítulo 20 nos muestra que Seba, uno de los descendientes era de la tribu de Benjamín, de la tribu de Saúl. Miramos que hubo gente del reino del norte, obviamente, que no estaba completamente satisfecha con el reinado de David. Todavía querían como hacer alboroto y disturbio y hacer división en este reino de David. Y se levanta un hombre llamado Seba y David mira el peligro que le acecha y le dice... ¿verdad? A sus hombres, elige a Amasa para que vaya a capturarlo. Le dice, Seba realmente se va a volver más peligroso que Absalón. Si no lo detenemos ahora, él puede encontrar ciudades fortificadas y nos puede causar un mayor daño. Entonces, por eso le da un lapso de 3 días a Amasa para que vaya a buscarlo, pero al parecer Amasa no pudo en esos 3 días. Y es cuando Joab lo encuentra y lo mata traicioneramente. Dice que lo toma de su barba como que lo va a abrazar y le mete una estocada, lo apuñaló y lo mató. Y este es otro golpe para David. David se molestó más porque es otra orden que Joab desobedece. Entre más días miramos que él le iba importando menos lo que David iba diciendo, siendo David el rey. Y obviamente Amasa, Joab, se convertía en un dolor de cabeza para David. Pero Joab trata de continuar con la encomienda que Amasa no pudo completar. Y dice que llegaron a esta ciudad de Abel Bet Maaca, dice que se llamaba en versículo 15, estamos en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Y me encanta esta historia, esta parte aquí, que hay versículos como escondiditos, pero que nos dejan una gran enseñanza. En el afán de capturar a Seba, que era el que se había rebelado contra David, dice que entraron a esta ciudad que estaba amurallada. Y Joab obviamente iba con todo, con tal de apresar a Seba, de matarlo.
él estaba a punto de destruir esta ciudad. Y dice que una mujer, en el versículo 16, dice, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a él. Y así concluían cualquier asunto. O sea, era una ciudad pacífica, conocida por ser gente pacífica. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad ese solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dio aviso, dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. A mí me encanta este pasaje porque esta mujer, que tampoco menciona su nombre, hizo un acto tremendo. Esta es una mujer que con sus palabras y con su sabiduría, dice la palabra de Dios aquí, logró salvar su casa, su familia, pero también toda su ciudad. Y esto nos enseña que nosotros muchas veces, como dice la palabra, ¿verdad? En ese proverbio, que la respuesta blanda quita la ira, aplaca el enojo. Cómo nosotros podemos usar esa sabiduría que Dios nos ha dado para cuando miramos a alguien que viene a tomar decisiones precipitadas y que va a hacer un grande daño. Es lo mismo que hizo Abigail, que también fue una mujer sabia que detuvo a David cuando iba en contra de su casa, en contra de Nabal y de todos sus descendientes. Abigail supo aplacar la ira de David, humillándose, llevándole presentes, y frenó así esa guerra que no tenía en sí, que después le iba a pesar a David. En un momento de enojo se pueden cometer tantos errores, pero me encanta eso. Creo que es algo como digno de imitar, ¿verdad? La sabiduría de esta mujer. Y que cuando el pecado se esconde en nuestras casas hay que botarle la cabeza, ¿verdad? No hay que andar consintiendo el pecado, porque ese pecado que se esconde ahí puede causar daño no solamente a una persona, sino a toda una familia. Y este es el caso que estamos viendo con la vida de David. O sea, el pecado de David trajo consecuencias a toda su casa. Y pasamos al versículo 21, que es la venganza de los Gabonitas. Y en el versículo 1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabonitas. Entonces el rey llamó a los Gabonitas y les habló. Los Gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y estos pasajes tampoco podemos dejarlos desapercibidos. Estamos en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Dice la palabra aquí que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y a mí me llama mucho la atención estas palabras de estos versículos, porque dice, y David consultó a Jehová. Y lo que pasa, hermanos, que a veces nosotros empiezan a pasar cosas malas en nuestras vidas o a nuestro alrededor, y a veces nosotros pasamos dormidos. O sea, no nos preguntamos por qué está pasándome esto o por qué está pasando esto alrededor. Si nosotros estudiamos y miramos nuestro alrededor, si nosotros miramos, por ejemplo, los países donde a veces hay más hambre, donde hay más desgracias muchas veces, te das cuenta que son países muy idólatras, son países que le han volteado, le han dado la espalda al Señor. Tú miras donde hay violencia y toda esta guerra.
Es porque hay mucha gente que le ha dado la espalda al Señor, se han alejado del Señor, y debemos de nosotros, ¿verdad? Decía un gobernador o un alcalde de aquí de Estados Unidos, miraba una noticia yo, que decía, debe volver la oración a nuestras escuelas, porque eso ha causado mucho daño. Ojalá yo digo esos 5 sentidos que dicen que tenemos, a veces dicen que tenemos más, ¿verdad? Nosotros, según los estudios recientes, supuestamente el hombre es un ser bastante inteligente, ¿verdad? Pero a veces no utilizamos esa inteligencia. El hombre sin Dios es inteligente muchas veces, pero no es sabio porque no conoce ni teme al Señor. Pero aquí David dice que 3 años consecutivos hubo hambre durante su reinado. Él dijo, ¿qué es lo que está pasando? Voy a preguntarle al Señor por qué está viniendo, por qué hay hambre en la tierra. Y el Señor le dijo, el Señor contesta nuestras oraciones cuando nosotros clamamos. El problema es que a veces no les clamamos. A veces nosotros tratamos de resolver los problemas y a veces los agravamos más porque no sabemos cuál es la causa. O simplemente no la podemos resolver porque no conocemos el origen de ella. Amén. Al mismo tiempo siento que cuando David consulta, es algo de ponernos a pensar, porque muchas veces siento que le metemos todo al diablo, le culpamos por todo al diablo. Está pasando algo mal en nuestra vida y es el diablo el que me está haciendo pasar por estos momentos. Pero muchas veces no tendemos a preguntarnos qué es lo que yo he hecho, en qué he estado yo fallando, cuál ha sido mi pecado, porque muchas veces somos nuestras propias concupiscencias, nuestros pecados, nuestros propios deseos pecaminosos que nos hacen hacer cosas que al Señor no le agrada. Entonces miramos a un David que nos enseña eso, a consultar a Jehová y a ver en qué estamos fallando nosotros. Porque, como te digo, muchas veces tendemos a siempre culpar al diablo por todo, pero... El diablo, al hermano, al esposo, a la esposa, cualquiera, como desde el principio miramos, ¿verdad? Que Adán culpó a Dios, que dijo, la mujer que me diste, y yo ni te la estaba pidiendo, fuiste tú que me la diste, y Eva dijo, la serpiente, y a la serpiente no hay a quien acusar, ¿verdad? Porque eso que usted mira lo que Dios hizo con esas 3 personajes, ¿verdad? A los 3 les vino juicio a causa de su pecado. Porque el ser humano desde ahí miramos que trata de excusarse de sus pecados. Somos a veces negligentes en esa parte de no saber reconocer el daño que nosotros podemos causar. Aquí el Señor le contesta a David, le dice, fue por causa de Saúl. Y hay tantas cositas que podemos poner atención aquí. Porque dice que es por causa de Saúl, porque Saúl violó un pacto que había hecho Josué con los gabaonitas. Y si usted se recuerda, cuando en el tiempo, cuando venía el pueblo de Egipto, que estaban conquistando la tierra, cuando entran a Canaán, son los gabaonitas, aquellos hombres que se disfrazan y venían con ropa harapienta y con panes enmohecidos. Y engañaron a Josué y a los líderes de Israel en ese tiempo. Le dijeron que venían de lejos, que no eran de ahí, para que no los mataran. Entonces, Josué y sus líderes, los ancianos de ese tiempo, hicieron un juramento y prometieron que no los iban a destruir, sino que los convirtieron en los que iban a traer leña, en los que iban a traer agua, en sus siervos, pues. Entonces les perdonaron la vida y el pacto que se hace, una promesa que hagamos, aunque sea entre nosotros como seres humanos, delante del Señor debería de respetarse. El Señor está escuchando esas promesas. Hay que tener cuidado con las promesas que haya hecho. Debemos de ser cuidadosos porque a veces somos prontos para prometer. Usted mira en este tiempo cuántas parejas se juran amor eterno hasta que la muerte los separe, pero el primer pleito se le quemó la tortilla a la muchacha y ya no te quiero, te me vas, ¿verdad? O salió embarazada y miró otra más bonita y hasta ahí llegó el juramento, o viceversa, mujeres que dejan a aquellos hombres cuando se enferman, cuando ya no les dan la vida que ellas esperaban tener y se acabó el juramento. Hasta ahí llega el pacto, o sea, no hay respeto por la palabra. Pero déjate de pactos entre nosotros, juramentos entre nosotros. Muchas veces le pasamos jurando al Señor que vamos a cambiar, que vamos a amarlo más, que vamos a leer. Peor. Se vuelve peor la cosa cuando juramos más al Señor. Entonces dejemos de estar jurando, mejor pongamos en acción la palabra y que en lo que estamos fallando poder remediarlo, pero no jurar tanto porque esos juramentos que nosotros hacemos muchas veces tendemos a olvidarnos. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que si a Dios hacemos promesa, no tardemos en cumplirla, porque es mejor no prometer y quedar mal delante de Dios. Él trae, a Él no le agrada.
Y dice que los gabaonitas aquí dijeron, bueno, lo que pasa es que Saúl nos trató de acabar en su tiempo. Ahora no nos cuenta bien la historia, que fue exactamente lo que pasó, pero al parecer David en su celo por Saúl, perdón, por conquistar las tierras y por sacar a todos los enemigos, había violado ese pacto que Josué había hecho con ellos. Entonces David pregunta qué quieren y él le dice, pues queremos las 7 cabezas de los descendientes de Saúl. Y aquí David perdona la vida de Mefiboset, también respetando una promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Miren qué lindo es esto, porque aquí David dice que perdona a Mefiboset a causa de esa promesa. Y toman a 2 hijos de Rispa que había tenido con Saúl, y a 5 hijas de Mical. Dice que la Biblia, aunque se consideran que eran hijos de su hermana por el nombre del papá de los muchachos que menciona aquí, se cree que Mical los había adoptado, porque Mical dice que él no tuvo hijos. ¿Acaso que matan a estos 7 descendientes de Saúl, a 5 nietos y a 2 hijos? Pero aquí hay otra historia muy linda que vale la pena hacerle ahí un comentario a esta también, porque esta mujer Rispa, que era ex mujer de Saúl, dice que cuando mataron a sus hijos, esta mujer tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Otra mujer digna de imitar esta acción. Estaban sus 2 hijos muertos colgados ahí, los cuerpos, más 5 nietos de su exmarido, ¿verdad? Y esta mujer me llama la atención porque no solo cuida los cadáveres de sus hijos, sino también cuida los 5 hijos que no eran de ellos. Esto me habla de que nosotros, bueno, yo soy madre, ¿verdad? Como nosotros a veces perdemos las esperanzas cuando miramos en nuestros hijos que no hay resultados, que a veces lo podemos ver a nuestros hijos como muertos en delitos y pecados, y a veces nosotros nos rendimos. Pero aquí hay una mujer peleando. Esas aves del carroñero son tipo de los espíritus diabólicos en este tiempo que se apoderan de nuestros jóvenes, que hacen que ellos se pierden. Y las fieras que querían venir a despedazarlos. Y esta mujer tomó una tela de silicio, dice, se posó ahí, y ella ave que venía la espantaba, y también a la fiera. Se quedó por un tiempo prolongado ahí. Tanto así que ella llama la atención del rey David. Le dicen a David que Rispa está ahí cuidando esos cadáveres, y el rey dice que se apiadó de esa acción. Llamó la atención de esa mujer del rey, y dice que aún manda a traer los huesos, los cadáveres que habían sepultado en otro lugar de Jonatán y de Saúl, y sepulta a estos 7 hombres que habían sido asesinados. Nuestras acciones, nuestro clamor, nuestra intervención en muchas cosas, hermano, en la vida de aquellos que se pierden o que el enemigo ha tomado, tiene mucho que ver para que el rey que está en los cielos también mire esas acciones. Clamar por aquello que parece muerto, no perder las esperanzas. Hay esperanza. Hay esperanza. Luego nos pasamos al capítulo 22, y miramos Cántico de Liberación de David. Maravilloso, usted lo puede leer en casa. Después en el capítulo 23, estas son las últimas palabras proféticas de David. Palabras, hermanos, que son muy hermosas. David se expresa muy hermoso del Señor. Entonces le invitamos a que usted lea, pero por el tiempo aquí no lo vamos a leer. Sí, y luego pasamos al capítulo 24, muy, muy conocido, ya que es el versículo donde David censa al pueblo. David está en un punto donde no hay guerra, hay paz en la tierra de Israel. Mas, sin embargo, la Reina Valera 1960 nos dice en el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 1, que Jehová incita a David a que cence al pueblo. Pero cuando nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que Satanás incita a David a censar el pueblo. Entonces creo que es bueno explicar esa parte, porque la Biblia no se contradice, sino que nos enseña. Sí, lo que dice este capítulo me llama la atención, que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel
y de Judá. Entonces lo que decía mi hermana Katy, que en el primer libro de Crónicas, en su capítulo 1, dice que fue Satanás que incitó a David a censar al pueblo. Tenemos comprobado eso, que el Señor no tienta a nadie. El Señor no puede tentar a nadie. Jamás el Señor nos va a incitar a hacer lo malo. Sino que a veces en nuestras propias decisiones lo que el Señor hace es apartar su mano cuando nos mira en nuestra necedad. Y usa a Satanás como un azote, ¿verdad? Hay pasajes en la Biblia, hablábamos acerca de eso en la ocasión, por ejemplo, cuando Micaías profetiza en contra del rey Acab, ¿verdad? Que Acab quería escuchar, a Acab le encantaba que le endulzaran los oídos, y habían 400 profetas profetizándole lo que él quería. Pero Micaías dice, vive Jehová, que yo solo te voy a decir lo que él me diga. Y eso no le agradaba a Acab. Pero el Señor mismo, esos pasajes también curiosos, porque dice que habían varias como personajes delante del Señor, y el Señor dice, ¿quién inducirá a Acab para que vaya a la guerra? Y dice que salió un espíritu de mentira delante de Jehová para ir a engañar a Acab. Entonces miramos que el mismo enemigo es usado para azotar muchas veces a los hijos de Dios, pero porque Dios lo permite. Y miramos el caso de Job, obviamente, ¿verdad? Cuando Satanás pidió permiso para tocar la vida de Job, y el Señor lo deja. Pero el Señor no permite que el enemigo nos vaya a tocar, sino solamente para su gloria, para que a nosotros muchas veces nos va a servir como lección para saber que con el pecado no se juega, ¿verdad? Y para que saber que el Señor es soberano y que Él tiene control de todo y dominio de todo. Entonces, en ese contexto debemos entender este pasaje. David censa al pueblo, y a mí me llamaba la atención que envía a Joab. Joab trata de persuadirlo en esta ocasión. Joab le está aconsejando, bien, ¿cómo va a hacer eso, David? No tienes necesidad de hacerlo. Porque el hecho de censar al pueblo, tal vez al leerlo superficialmente no entendemos, pero el hecho de censar al pueblo indicaba que David estaba confiando en su ejército, en la fuerza, en el poderío que tenía. Es un acto como de jactancia, como de que se le sube el ego, como voy a contar cuántos guerreros tenemos. Quiero saber qué tan fuerte es nuestro ejército. Es algo que Dios había prohibido que hicieran, que no aumentaran muchos caballos, que no confiaran en sus fuerzas. Y eso es lo que David estaba haciendo aquí. Y es por eso que usted ve este pasaje que es tan castigado, severamente castigado por Dios. David manda a censar al pueblo y dice que se tardaron más de 9 meses censando al pueblo. Mire, yo le decía eso a Katy, que a veces nosotros para hacer lo malo podemos entretenernos tanto y no notamos. No es posible que en 9 meses, casi un año, David no pudo reaccionar y decir, oigan, paren, okay, ya van 4 meses, no regresan los que están censando al pueblo, están ocupándose en hacer algo que no le agradaba a Dios. Y hasta que ellos regresan y se dan cuenta cuánto ejército, qué tan grande era, entonces David reacciona y sabe que ha hecho algo malo, le pesó en su corazón fue redargüido y notó que había hecho algo que le agradara al Señor. Y ojalá que nosotros, hermanos, no seamos como David, ¿verdad? Que reaccionemos a tiempo, que no esperemos que tanto tiempo pase para nosotros reconocer que estamos en una falta, ¿verdad? Que eso es un acto de sabiduría. Nosotros, que Dios nos ayude, pues, a que nosotros no seamos duros de corazón y necios, y que tenemos que esperar hasta que nos venga el azote, porque esto es algo que desagrada tanto al Señor. 9 meses, dice, y 20 días tardaron, en el versículo 8. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y David dijo a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? O sea, el castigo era inminente, o sea, iba a venir juicio. El Señor escuchó la oración, pero como siempre recordamos, hermano, nuestro
pecado trae consecuencias. Es por eso que nosotros debemos de evitarlo a toda costa, en todo lo que esté en nuestro alcance, tratar de alejarnos lo más que podamos del pecado. Amén, pero en sí podemos ver una actitud de David también que es muy diferente a la de Saúl, porque fue un hombre que reconoce que había pecado, un hombre que le dice yo he pecado gravemente. Si nos acordamos de Saúl, es un hombre que cuando Samuel le dice ¿qué has hecho? Culpó al pueblo, lo culpó a él mismo. De que no había venido a tiempo y nunca se culpó él de que él había hecho, de que él había pecado, no se hizo responsable. Sin embargo, miramos un David que en este momento se hace responsable y que miramos que es un siervo de Dios porque viene corrección de parte de Dios y podemos saber eso cuando nosotros somos hijos del Señor, hermano. La corrección viene, una corrección no tan grata porque son 3 elecciones no tan favorables para David y el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, David dice unas palabras maravillosas, unas palabras las cuales creo que todos nosotros debemos de poner en nuestros corazones, que las misericordias del Señor son 1000 veces mejores que caer en manos de hombres. Creo que el Señor siempre va a tener misericordia de nosotros a pesar de nuestros muchos errores, porque si miramos nuestra vida, hermano, constantemente nosotros le estamos fallando al Señor. Amén. Nosotros somos infieles ante un Dios que es fiel hacia nuestra vida, pero grande es Él y le damos la gloria a Él más que nada porque su misericordia está con nosotros, porque qué fuera de nosotros sin la misericordia del Señor. Sabiamente escogió David, decir, mejor él eligió escoger el juicio del Señor, su misericordia, porque el Señor va a tener misericordia de mí, los hombres me van a despedazar, pero mejor caigo en las manos de Dios. Y dice el versículo 15 que Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murió del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y me acuerdo que tú decías algo importante. Murieron 70,000 hombres por la misericordia del Señor. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido cuántos hombres hubieran muerto? Si no fuera por el Señor. Si el Señor no hubiera tenido misericordia. Y miramos que en sí, en el versículo 16, el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora. Y el Señor tiene misericordia y era un pueblo que iba a ser destruido, pero en ese momento el Señor tuvo misericordia, dice que se arrepiente por amor a su pueblo. Y David reconoce y dice, yo he pecado. Es unas palabras maravillosas de David en el versículo 17, cuando dice, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Creo que esta es una característica muy bonita de un líder, saber y reconocer que falló y en sí abogar por su pueblo, abogar por aquellas personas que tiene a su cargo. Amén. Fue una acción muy preciosa aquí del rey David, porque como somos a veces muy pronto para excusarnos, eso decíamos, pero aquí, oiga, 70,000 personas que mueren aquí, son 70,000 personas, es bastante. Y dice la palabra del Señor que la misericordia de Dios hizo que cesara el ángel de Jehová que estaba matando a espada desenvainada. Y esta acción es linda, es de subrayar y digna de imitar del versículo 17, donde David dice, fui yo el que pequé. ¿Qué deben estas ovejas? Porque no era una cantidad poca la que estaba muriendo ahí. Él reconoce y dice que Dios le manda a palabra por medio del profeta Gad y le dice que haga un sacrificio. Y esta fue otra acción bonita del rey que va y este hombre en la era de Arauna dice que Arauna le ofrece que tenga, por decir, gratis ese lugar donde iba a ofrecer el sacrificio. Pero David no permite, porque él dice, ¿cómo yo voy a hacer un sacrificio para el Señor si a mí no me cuesta? O sea, yo quiero comprarla. Y David edifica ahí un altar, hace holocaustos al Señor y dice que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no queremos hacer sacrificio, aún haciendo lo malo? O sea, David reconoció, oigan, si yo porque causé toda esta mortandad, ¿cómo yo no voy a pagar
este lugar donde yo voy a hacer el holocausto al Señor. Que muchas veces eso me hace pensar que nosotros, como dice un dicho, matamos al tigre y le tenemos después miedo al cuero. Ese es un dicho hondureño, no sé si lo saben en otras partes. Pero cometemos la acción mala y después nos hacemos como que no reconocemos pues la gravedad de nuestras faltas. Pero vemos todo lo contrario aquí en la vida del rey David, por lo menos. Cometiendo muchos errores, y eso es lo lindo de aprender de este corazón, es que mientras estemos en esta carne, nos vamos a equivocar. Y al mismo tiempo creo que es de exaltar la manera de cómo nosotros reaccionamos ante la corrección del Señor. Porque podemos tener una actitud y arrogancia delante del Señor y decir, no, pues esta corrección no es para mí porque yo no hice nada. O podemos decir, Señor, me humillo, agradezco la corrección, porque sabemos que todo lo que el Señor hace es para bien en nuestra vida. Entonces creo que una actitud maravillosa que tuvo David era reconocer y aceptar la corrección del Señor y ser humilde ante esa corrección. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las correcciones? O este es un pasaje para que cuando venga corrección a nuestra vida, nosotros reaccionemos de la misma manera que lo hizo David, con un corazón humilde y siempre dándole la gloria al Señor. Y ahí acaba lo que es el segundo libro de Samuel, pero no acaba la historia ahí. Pasamos al primer libro de Reyes. En el capítulo 1 nos habla al principio que ya David era de una edad avanzada. Y en el versículo 5 se nos viene una gran historia. Una historia que creo que nos llevará un poquito de tiempo porque es el complot de Adonías. Un hijo de David. Un hijo más. Un hijo más que se rebela en contra de su padre, que quiere apoderarse del reino. Y una historia que tiene puntos claves y en sí que nos enseña mucho. Porque dice que en el versículo 5 que Adonías, hijo de, ahí se rebeló diciendo, yo reinaré. Versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. Y mire que recuerda que Joab era el general del ejército de David, el cual se le une a Adonías, está traicionando a David, está traicionando al rey. Y con él el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Y siempre miro eso, con Absalón pasa lo mismo. Absalón se levanta, pero busca personas claves para rebelarse en contra del rey. Creo que cuando viene una rebelión en cualquier parte, en una iglesia, las personas buscan a miembros claves de la iglesia. No va a ir a buscarse a aquel hermanito que llega de una vez en cuando a la iglesia, sino que busca a las personas fuertes, a los líderes de confianza del pastor. Entonces tenga cuidado, hermano, no vaya a ser usted un Adonías, un Absalón tratando de llevarse a los líderes de las iglesias. Tengamos cuidado en eso. Porque hay que hacer énfasis en eso. Absalón fue con Ahitofel, que era consejero de David. Y aquí miramos a Adonías tomando ya al sacerdote Abiatar y también a Joab. Son el general que había sido del ejército de David y también el sacerdote que había servido a David prácticamente toda su vida, desde que mataron a los otros sacerdotes que en el tiempo de Saúl mandó asesinar a los sacerdotes. Desde ese tiempo Abiatar se queda con David, pero aquí miramos a un sacerdote también traidor que está traicionando a David con su propio hijo, con Adonías. Son historias bastante tristes porque es otro hijo de la sangre de David, pero también involucrándose en militares y parte del pueblo que traicionaba a David. O sea, historias súper tristes que es digna de poner atención, ¿verdad? Y que quede de ejemplo para nosotros. Tener mucho cuidado cuando hay este tipo de rebeliones, ¿verdad? Cuidado a quién ponemos atención, sino más siempre tomar la dirección del Señor, porque la Biblia es clara y no nos deja a ciegas en eso, que siempre el rebelde le va mal. Miramos que la consecuencia del rebelde normalmente aquí es la muerte, terminan muy mal los traidores, ¿verdad? Amén. Y entonces miramos a Adonías que se toma de personas muy importantes, de mucha gente, y se
autoproclama rey, aun cuando David todavía estaba con vida, estaba viejito, pero todavía tenía vida. Sí. Mas, sin embargo, el profeta Natán va donde Betsabé, la madre de Salomón, y le dice, mira lo que está pasando, Adonías se está proclamando rey, entonces vamos a hacer esto, tú vas a ir delante del rey, tú le vas a decir, mi señor el rey, ¿te acuerdas de la promesa que me hiciste? David había prometido a Betsabé que su hijo Salomón iba a reinar después de él, pero ve aquí que Adonías está proclamando rey. Entonces, ¿quién será el heredero después de ti? ¿Quién estará sentado en tu trono cuando tú ya partas? Y en eso entra también el profeta Natán y le dice exactamente lo mismo a David. Adonías está haciendo esto. David responde y le dice que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6, en sí nos habla que la elección de Salomón en sí no fue tanto de David, sino que el Señor elige a Salomón. Así es. Sí, dice la palabra en primer libro de Crónicas 28:6, dice, y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Una promesa que Dios había hecho a David, que estaba a punto de cumplirse, pero se requería la acción de David para poder llevar a cabo esta promesa de Dios. Y es lo que David hace en esta ocasión, ¿verdad? David dice, Adonías con los otros hijos de David y toda la gente que le seguía allá con Joab, estaban haciendo ya su fiesta y gritando, viva el rey Adonías. Pero David dice, suban a Salomón en mi mula, ¿verdad? Y vayan al sacerdote. Con el sacerdote Sadoc. Sadoc le dice que vayan y proclamen y que anuncien al pueblo que Salomón es el nuevo rey. Y aquí empezamos ya a anunciar la vida de un cuarto rey, del rey Salomón, que si Dios lo permite vamos a seguir hablando en la próxima enseñanza, si el Señor así nos da, ¿verdad?, el tiempo y su misericordia se extiende para que nosotros podamos seguir hablando de estas historias tan preciosas que esperamos que también a usted le resulten interesantes como para nosotros, que podemos aprender muchísimo de ellas. ¿Verdad que tenemos aquí en nuestra Biblia 12 libros históricos aquí en el Antiguo Testamento que nos dan grandes enseñanzas, que a veces nos pueden parecer aburridos, pero si usted se pone a leerlo, le invitamos, le animamos a que usted lea estos libros, si usted no los ha leído, a que repasemos, porque yo los he leído, pero vuelvo a repasar y estudio detalladamente y aprendo más, porque esa es la palabra de Dios, por eso nunca nos aburre, nunca dejamos de aprender, es insondable, ¿verdad? Siempre hay algo que el Señor quiere mostrarnos, así que le animamos a que usted también los lea en casita, ¿verdad? Amén, y recordemos que ya hemos visto la vida del primer rey de Israel, que fue Saúl. El segundo rey que fue Isboset, que reinó en las 11 tribus en el norte en ese tiempo, porque David es el tercer rey que empezó a reinar solamente en Judá, y hasta que muere Isboset es que reina David en todo Israel. Amén. Y hoy ya hemos mencionado al final de nuestro programa a Salomón, hijo de David, que es el cuarto rey de Israel, que él sí va a reinar todo Israel sobre todas las 12 tribus de una vez. Amén. Entonces le invitamos para que usted siga con nosotros aprendiendo acerca de los reyes de Israel y de Judá. Y así quedamos despedidos, hermanos, de este programa, de esta enseñanza, hermanos, de la presencia del Señor. Le invitamos a que usted lea en su casa estos maravillosos capítulos que tienen grandes enseñanzas, hermanos, que se las leemos con detenimiento, no como cuando leemos un periódico, sino que les prestamos atención y en realidad escudriñamos la palabra del Señor, miraremos mucha sabiduría en ella. Así que gracias, hermanos, por acompañarnos y esperamos a la próxima semana poder estar con ustedes. Dios les bendiga. Señor,
presencia estoy para adorar tu bendito nombre, Señor. En tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre, Señor. Solo te pido que tú recibas mi canción como ofrenda agradable. Recíbela, Señor, como ofrenda agradable. Recíbela, Señor, porque de nada me sirve cantar por cantar, porque de nada me sirve cantar por cantar. Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alegra. Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar